Muy buenas tardes, damas creyentes en Cristo y trabajadoras en la obra de Cristo, nuestro Salvador, y oidoras y obedecedoras de la voz de nuestro amado Señor Jesucristo. Ustedes son como todas las damas que sirvieron a Dios en tiempos pasados y estuvieron brazo a brazo con el mensajero que Dios tuvo para cada tiempo y trabajaron juntamente con ese mensajero en la obra de Dios, creyendo su mensaje, escuchando así la voz de Dios por medio de ese mensajero y obedeciendo la voz de Dios. En una ocasión hubo un profeta poderoso llamado el profeta Elías, el cual habló la palabra de Dios y dio a conocer las cosas que iban a suceder en aquel tiempo, a causa de que el pueblo hebreo se había apartado de la voluntad de Dios, y la parte norte, el reino del norte, que está compuesto por 10 tribus, encabezado ese pueblo por el rey Acab, se habían desviado del programa de Dios y estaban en la idolatría. Y Acab, el rey, siendo hebreo, se había casado con una gentil idólatra y habían establecido más firmemente la idolatría en medio del pueblo hebreo. Pero hubo, dice Dios al profeta Elías, 7,000 personas que no habían doblado sus rodillas a Baal y no lo habían besado. Por tanto, quedaban siempre creyentes, unas reliquias, un remanente de creyentes en Dios. Y para el tiempo en que vinieron los juicios divinos, en el tiempo de Elías, y hubo una sequía, y a la sequía le siguió ¿qué? La escasez de alimentos, porque con una sequía las plantaciones de frutos mueren por falta de agua y no hay alimento en medio del pueblo. Luego viene una hambruna y todo el mundo tiene necesidad de alimentos y no los encuentra, como pasó en Egipto. Pero allí estaba José y había sido recibido por el rey, por el faraón y por su pueblo, el pueblo egipcio, y había sido colocado como segundo en el reino, en el trono. Pero en los tiempos del profeta Elías le habían dado de codo al profeta de Dios y por consiguiente le habían dado de codo a Dios, habían echado a Dios a un lado y se habían desenfrenado en la idolatría. Recuerden que el que recibe profeta en nombre de profeta, recompensa de profeta recibe. Pero el que rechaza no recibe la recompensa buena, sino que recibe los juicios de Dios. Porque el pueblo no quiere escuchar la voz de Dios a través de ese profeta. Ahora, en los días de Elías, no querían escuchar la voz de Dios a través del profeta Elías. El rey no quería escuchar la voz de Dios a través del profeta Elías, sino que escuchaba la voz de su esposa Jezabel. Y su esposa Jezabel lo guiaba a la idolatría y mataba a los profetas de Dios. Y estableció la religión de la idolatría idólatra en vez del pueblo hebreo en una forma completa, y estableció sacerdotes en esa religión, y ellos estaban guiando al pueblo en esa religión pagana. O sea, Jezabel, que era la cabeza, la líder de esa religión así, pagana. Y en esos días Dios envió al profeta Elías y les dijo las cosas que vendrían. Elías le dijo en el capítulo 17 de Primera de Reyes,
dice el profeta Elías ahí, y vamos a leer ese pasaje. Entonces Elías de Tisbita, que era de los moradores de Galat, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. O sea que si el profeta Elías decía no habrá lluvia, no iba a haber lluvia, y él lo está diciendo ahí, no habrá lluvia, sino por mi palabra. O sea que cuando Elías dijera luego venga la lluvia, vendría la lluvia. O sea que Elías tenía poder sobre la naturaleza. Dios le había dado ese poder, y Elías le hablaba a la naturaleza, y la naturaleza no iba a dar lluvia sobre la tierra. Por lo tanto vendría la escasez sobre la raza allá en medio del pueblo hebreo, sobre la raza hebrea. Y Elías dio esa palabra y se fue. Es que los profetas de Dios son el juicio de Dios, el juicio divino. Y luego dice la escritura: y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán, y beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. O sea que estaba bien alimentado. Dios, aunque trajo el juicio divino sobre el pueblo hebreo, sobre el profeta no tenía que venir el juicio divino, porque él estaba escuchando la voz de Dios y haciendo conforme a la voluntad de Dios. Por lo tanto, tenía 2 comidas al día, que es suficiente, y carne y pan por la mañana, ese era el desayuno, y carne y pan por la tarde, la cena. Así como Dios le había dado pan y carne al pueblo hebreo, le dio maná, y también las aves que venían todos los días, y ellos las tomaban y comían carne, y también el pan, el maná que Dios envió. Dios, como he dicho en otras ocasiones, tiene todo bien ordenado y tiene sus diferentes ministerios, y por consiguiente tiene ángeles mayores que están a cargo de grupos de ángeles, de huestes de ángeles, para llevar a cabo ciertos trabajos. El trabajo, por ejemplo, de darle el pan, le tocaba a ciertos ángeles con un ángel líder, y para darle también carne al pueblo. Ellos llevaban a cabo ese trabajo. Y ahora Elías está, diríamos, de vacaciones o de camping, como dicen, se fue de vacaciones, de camping. Buscaban a Elías, no estaba. Dios le dijo: apártate, ya rechazaron la palabra y todo, ahora viene el juicio, apártate, vete a tal lugar, allí tendrás agua. Y luego Dios le mandaba a través de los cuervos pan y carne. O sea que lo que tenía que hacer era él oraba y todo, y levantarse en la mañana a desayunar, y luego podía reposar, y después de tomar una siesta, levantarse ya en la tarde a cenar. Elías, la voz de Elías no se escuchaba por el medio del pueblo, porque estaba allá en donde Dios le dijo. Pero por cuanto no habría lluvia, pues los ríos se iban a secar. Y vean, y vino luego palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón, y mora. Un poco antes
Pasado el verso 7, pasado algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Y cualquier persona podía decir, ahora le llegaron los problemas a Elías. Miren, vino luego palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Y vea, quizás cualquier persona podría decir, pero era mejor una familia rica que tuviera mucho alimento. Pero vean, lo manda a una viuda. Y ahora vean la condición, y la viuda con un niño. Entonces él se levantó y fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Ella respondió, vive Jehová, tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlos para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir, porque era lo único que le quedaba, y después quedar ahí hasta morir. Elías le dijo, no temas, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. ¿Ve? Quizás cualquier persona podría decir, qué exigente, ¿verdad? Tenía un poquito de harina y un poquito de aceite, y ahora le dice que le prepare a él primero y después prepare para ella y su hijo. Pero vea lo que hay después, porque el que recibe profeta en nombre del profeta, recompensa del profeta recibe. Y ahora vea, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Ahí está la bendición. Cuando ella escuche esa bendición tan grande y sabe que ese es el profeta Elías, ese se resolvieron mis problemas. Hay hambre sobre la tierra del pueblo hebreo, pero ella podría decir, pero yo tendré alimento para el desayuno, para el almuerzo y para la cena. Dios multiplicaría lo poquito que ella tenía. Y ahora dice que no disminuiría hasta que Dios hiciera llover sobre la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. Iría bien contenta, ¿verdad? Muy gozosa, sabiendo que tenía la bendición de Dios. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. Y comió él y ella y su casa muchos días. Los 3 años y medio que hubo escasez sobre la tierra, restándole los primeros días que Elías estuvo allá en el arroyo de Kerit frente al Jordán. Y ahora dice, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías.
Entonces no había sido Elías el que dijo eso, ¿verdad? Fue Dios a través de Elías. Dios por medio de su Espíritu Santo hablando a través de carne humana, hablando a través de un hombre. Eso está mostrando aquí, la forma en que Dios hablaba. Muchas personas cuando veían a un profeta de Dios hablando, quizás pensaban que ese era un hombre hablando por su propia cuenta, pero no, era Dios dentro de ese hombre, hablando por medio de su espíritu, por medio de su cuerpo angelical. Así como nosotros somos alma, espíritu y cuerpo, y nuestro cuerpo no hace nada de sí mismo. Es usted que es alma viviente, por medio de su espíritu, de su cuerpo espiritual, usando este cuerpo de carne y haciendo las cosas. Y no es el cuerpo de carne de por sí, de sí mismo el que habla, sino usted que es alma viviente, hablando por medio de su espíritu a través de un cuerpo de carne, a través de un velo de carne. Por eso no nos preocupa si nuestro cuerpo es pequeño o alto, gordo o flaco, feo o bonito. Solamente el cuerpo es un velo de carne a través del cual nosotros nos manifestamos aquí en la tierra y vivimos en esta dimensión terrenal y trabajamos en esta dimensión terrenal y servimos a Dios y trabajamos en su obra todos los días de nuestra vida y nos mantenemos escuchando su voz, su palabra y obedeciendo su palabra todos los días de nuestra vida. Eso es así para hombres y mujeres creyentes en Cristo, nacidos de nuevo en el reino de Jesucristo, nuestro Salvador. Ahora, esta situación de Elías y la viuda de Sarepta de Sidón, en un tiempo de hambruna, de escasez, y ella con un hijo, todo esto viene a ser tipo y figura de Cristo y su iglesia novia con sus hijos, o sea, los miembros de su iglesia novia, en un tiempo de hambruna espiritual en este planeta Tierra. Vean aquí en Amós capítulo 8, verso 11 dice: he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre sobre la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando la palabra de Jehová y no la hallarán. Y entonces, ¿dónde estará la palabra de Dios, de Cristo, de Jehová, que no la encontrarán? Dice Amós capítulo 13, verso 7, porque no hará nada el Señor Jehová sin que antes revele sus secretos a sus siervos, sus profetas. Y ahora, en Deuteronomio capítulo 18, nos dice dónde es que está la palabra de Dios. Capítulo 18, verso 15 al 19 de Deuteronomio dice: profeta de medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo: bien han hablado en lo que han dicho. Profeta les levantaré de medio de sus hermanos como tú, y pondré mi palabra, y pondré mis palabras en su boca. ¿Dónde Dios coloca sus palabras? En la boca del profeta que le envía. Donde el pueblo de Dios tiene que buscar la palabra de Dios para alimentar su alma, en el mensajero que Dios envía para la edad en que la persona está viviendo. Y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablaré en mi nombre, yo le pediré cuenta. Por lo tanto, habiendo hambre y sed de oír la palabra de Dios, de Jehová, ¿dónde vamos a buscar esa palabra de Dios? En la boca de un profeta mensajero que Dios tenga en el planeta Tierra en este tiempo final.
Y así como Elías tisbita fue enviado a una viuda con un niño, la cual lo recibió y lo alimentó, le dio alimento, y la bendición fue tan grande que se multiplicó lo que tenía ella en la tinaja, la harina que tenía en la tinaja y el aceite que tenía en la botija, o sea, en la vasija de aceite, y comieron muchos días Elías, la viuda y el niño. Fue una estadía de grande bendición, la estadía de Elías en la casa de la viuda. Ahora preguntamos quién alimentó a quién. Porque la viuda lo que tenía era un poquito de harina y de aceite y solamente le daba para preparar una comida para ella y su hijo. Pero fue Dios por medio del profeta Elías el que le dio alimento en abundancia. Por lo tanto, quien alimentó a Elías, a la viuda y al niño fue Dios. Y Dios, hablando esa palabra a través del profeta Elías, trajo esa bendición para la viuda. Por lo tanto, fue Dios a través de Elías que alimentó a la viuda, y la viuda lo que preparaba era la comida que Dios había multiplicado y que no se acababa. El mismo que la vida pan y aves al pueblo hebreo en el desierto, ahora le está dando, le está multiplicando a la viuda la harina y el aceite. También luego, cuando se hizo carne Cristo, el ángel del pacto multiplicó los panes y los peces. ¿Ven? Esa línea profética y bíblica desde el Génesis hasta el Apocalipsis, en donde Dios es el proveedor. Ahora, Elías, vean ustedes aquí, el nombre Elías viene de él y de Elí. Y ahora vean, vamos a ver, San Mateo capítulo 27. San Mateo capítulo 27, versos 45 en adelante, cuando Cristo fue crucificado, dice: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. O sea, desde la hora sexta, desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, lama, lama, sabatani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y ahora aquí, vean ustedes, Elí significa Dios mío. ¿Por qué me has desamparado? Él significa Dios. Y por eso encontramos a Elías, vean, el EL significa Dios. También Eliseo, EL, tiene el comienzo también. Todo eso tiene que ver con Dios. Y así por el estilo, algunos también tienen el al final, Samuel, ¿ve? Y así por estilo, otros lo tienen al final. Ahora, la viuda, Elías tipifica a Cristo, a Dios manifestado en Cristo, y la viuda tipifica la iglesia del Señor Jesucristo como cuerpo místico de creyentes, la cual enviudó. Su marido denominacional murió. Esta viuda, para recibir a Elías, para recibir a Dios, a Cristo, en su manifestación final. Y el hijo de la viuda representa a los creyentes en Cristo del día postrero. Y el alimento que la viuda tenía en su casa, que cada día comía antes de la escasez,
Y el aceite tipifica el Espíritu Santo, y la harina tipifica la palabra, que es el alimento espiritual para el alma. No solamente con pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso está en Deuteronomio capítulo 8, verso 1 al 9, y también San Mateo capítulo 4, verso 4. Por lo tanto, el alimento espiritual es la palabra de Dios, es el pan y el agua espiritual, del cual la humanidad tiene hambre. Hay escasez, y ahora buscan el pan y el agua espiritual del norte al oriente y no lo encuentran. Lo buscan, van por todas esas naciones buscando el alimento espiritual en las diferentes religiones y en diferentes hombres que tengan algo espiritual, un aliciente espiritual para el alma de las personas, y no lo encuentran. ¿Por qué? Porque Elías, que tipifica a Dios, a Cristo, estará en la casa de la viuda, y la casa de la viuda es la iglesia del Señor Jesucristo, y se encuentra ahora en la etapa de la edad de la piedra angular. Ahí en la casa de la viuda, en la edad de la piedra angular, es que tendremos el alimento espiritual por medio de la palabra creadora de Dios, a través del ministerio de Elías en su quinta manifestación y del ministerio de Moisés en su segunda manifestación. La casa de la viuda representa la iglesia del Señor Jesucristo, y ahora en la edad de la piedra angular se encuentra la iglesia del Señor Jesucristo siendo alimentada con el pan espiritual de la palabra de Dios. Por lo tanto, no habrá escasez de alimento espiritual en ningún momento. Damas, obedeciendo lo dicho por el profeta Elías, no teman, no faltará el alimento espiritual en la iglesia del Señor Jesucristo, donde ustedes están sirviendo a nuestro amado Señor Jesucristo. La viuda sirviendo a Elías, eso es la iglesia del Señor Jesucristo sirviendo a Cristo, operando el ministerio de Elías en este tiempo final, sirviendo a ese ministerio que Él tiene en su iglesia en este tiempo final. Que las bendiciones de Cristo sean sobre todas ustedes. Si quieren un poquito más del postre, vamos a ver aquí, ya que pasé trabajo ahí buscándolo, en la página 53, párrafo 462, dice el reverendo William Branham: pero allí habrá un sistema de un hombre que vendrá adelante con el poder y el ungimiento de Elías para llevar a cabo esta profecía. Dice, aleluya, Él la sacudirá. Y recuerden, Él les profetizó a ellos y les dijo todas las cosas, y Dios obró con Él. Pero su mensaje final fue atacado en la casa blanca del rey, Acab, o sea, del rey Acab. Se refiere, cuando dice la casa blanca, se refiere al palacio del rey Acab, porque el palacio o la casa presidencial o de gobierno siempre es la casa blanca. Toman ese dicho de la casa blanca de Norteamérica como ejemplo. Sigue diciendo: entonces, ¿qué pasó después de eso? Escuche, después de ese ataque, su voz se aquietó. No más le oyó alguien o nadie. Dios lo llamó lejos de la escena. Dijo: Elías, tú has
Tú has acabado de hacer tu mensaje notorio a todo Israel. Ellos lo saben. Ahora ven aquí arriba en el desierto. Escapa de ellos. Sepárate tú mismo, porque yo voy a hacer algunas cosas. Yo les voy a enseñar qué es el rechazar mi mensaje. ¿Qué asentó adentro? Guerra, escasez, hambres. Así dice el Espíritu Santo. Pongan cuidado a lo que viene. Pongan cuidado a lo que va a seguir. Ahora, allá hubo una escasez. Aquí habrá una escasez. O puede ser que no por pan, pero por escuchar la palabra de Dios y su verdad. Cuando Dios manda adelante un mensaje y les dice a la gente y ellos no lo reciben, entonces Él retira a su siervo y manda sus plagas, escasez, muerte, hablando espiritualmente, físicamente también. Ustedes esperen una depresión, hermanos. Usted espere una depresión, hermano. Ustedes piensan que han visto alguna cosa, esperen un poco más. Ustedes no han visto nada. Ustedes piensan que se están muriendo por un buen avivamiento espiritual, esperen un poco más. Ustedes solo esperen. Anhelarán y llorarán por el oír la palabra de Dios. La Biblia dice así: habrá una escasez en los últimos días, dijo el profeta, y no por pan y agua, pero por oír la verdadera palabra de Dios. Eso fue la cita de Amós, capítulo 8, verso 11 que leímos. Y esa voz estará quieta en alguna parte en el desierto, escondida afuera. Entonces un día, después que el pecado haya tomado su colmo y Dios haya traído a su gente a su redil, o sea, después que Cristo haya completado su iglesia, haya tenido Cristo su gente a su redil, a su rebaño. Ahora, Jezabel cogió toda cosa, ella lo borró todo arriba, y ella lo hará otra vez. Eso es, así dice la Santa Biblia de Dios. Ella lo hará otra vez. Ella está directamente en el trono. Y sigue hablando ahí. Luego más abajo dice: Elías se quedó allá arriba hasta que Dios lo movió a él. No tenía avivamientos. Él no predicaba en contra de ella o nada. Él solo se quedó allá arriba con Dios solo, afuera en el desierto, porque él era un hombre del desierto. Él fue creado en el desierto. También Juan fue creado en el desierto. Él fue al desierto solo con Dios, quitado de las iglesias después que dio su mensaje. Pero un día Dios lo llamó otra vez. Aquí viene fuera él. Escuche con sumo cuidado y atención ahora. Y no se enoje conmigo. Yo estoy diciendo así, dice el Señor. Cuando él salió fuera, ¿qué hizo Dios? Él lo envió a una mujer viuda. ¿Y qué pasó? Cuando el resto del mundo estaba pereciendo y muriendo de hambre, ella y sus hijos y su casa, todos comían 3 comidas buenas al día. Revelación divina en la palabra. ¿Qué es esa comida? 3 veces al día, buena comida, revelación divina en la palabra. Y Dios tiene bien levantada a su iglesia, dándole a su iglesia novia la revelación de su palabra cada día. Por lo tanto, tenemos 3 comidas diarias: desayuno, almuerzo y comida. Por lo tanto, nadie puede estar flaco espiritualmente. Aunque esté delgado físicamente, eso no tiene que ver.
o aunque esté gordito espiritual, físicamente, no tiene que ver. Lo importante es estar en buena salud espiritualmente, estar bien alimentado espiritualmente con la palabra revelada para nuestro día en la edad de la piedra angular. Ese es el único lugar que hay alimento espiritual, la palabra de Dios revelada para este tiempo final. Por lo tanto, adelante, damas, obedeciendo lo dicho por el profeta Elías. Que Dios les continúe bendiciendo y les guarde y les use grandemente en su obra en este tiempo final. Con nosotros, nuevamente, el reverendo José Benjamín Pérez, para continuar y finalizar nuestra parte en esta ocasión, ya que parece que abajo que están esperando por nosotros. Ya se les rompieron algunos vidrios, parece, por ahí. No sé si allá en el auditorio, en la parte de ellos, algo pasó por ahí, pero nosotros estamos aquí muy tranquilitos y contentos escuchando la palabra del Señor, pero ya tenemos que ir donde ellos para continuar, pues nos están esperando desde hace unas cuantas horas, pero ya estamos para llegar a ellos. Por lo tanto, si nos dan un permisito, como dice Miguel, solamente con un permisito pequeño nos escapamos y vamos donde ellos, y ya luego nos veremos mañana, Dios mediante, tempranito, para continuar comiendo el alimento espiritual, la palabra de Dios para nuestra alma. Ya pues, ¿qué hora tiene, Benji? Ya hemos estado cenando y almorzando a la misma vez, ¿verdad? Y ya pues iremos allá a cenar espiritualmente también con los ministros, y mañana nos veremos desayunando en la actividad de la mañana. Que Dios les bendiga y les guarde, y hasta mañana, Dios mediante. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Damos gracias a nuestro Padre Celestial.